Roma no ardía solo con fuego, ardía con palabras, ardía con pactos sellados entre sombras, ardía con cartas que no debían ser leídas por la multitud. Pablo escribió, Nerón respondió, y entre esas líneas ocultas, la historia del cristianismo tomó un giro que ni los santos ni los emperadores podrían ya revertir. ¿Qué significa un pacto cuando el precio es la verdad misma? En los archivos más profundos del Vaticano, aquellos que solo unos pocos ojos han contemplado, yacen documentos que harían temblar los cimientos de la fe, tal como la conocemos. No son pergaminos sagrados ni reliquias benditas, son cartas, correspondencia privada entre dos hombres que jamás debieron encontrarse en las páginas de la historia. Pablo de Tarso y Nerón, Claudio César en el primero, arquitecto del cristianismo institucional, el segundo, emperador de Roma y supuesto perseguidor de cristianos. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esa enemistad fue teatro? ¿Qué pasaría si la persecución fuera una estratagema diseñada para fortalecer una religión naciente que necesitaba mártires más que milagros? Baruch Spinoza lo sabía. En sus noches de estudio en Ámsterdam, mientras tallaba lentes para ver mejor el mundo físico, también pulía ideas que penetraban las mentiras teológicas con precisión quirúrgica. Para Spinoza, la revelación no era un don divino, sino un mecanismo de control social. Y en sus escritos más herméticos, aquellos que nunca vieron la luz pública por temor a su poder destructivo, dejó rastros de una verdad tan explosiva que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo. La historia comienza en el año 64 después de Cristo, cuando Roma se consumía en llamas y los rumores señalaban a Nerón como el incendiario. El emperador necesitaba un chivo expiatorio, y los cristianos, esa secta extraña que veneraba a un judío crucificado, parecían perfectos para el papel. Pero ¿qué tal si todo fue más complejo? ¿Qué tal si Pablo, el estratega más brillante del cristianismo temprano, vio en esa crisis una oportunidad dorada? Imaginen por un momento a Pablo dictando una carta en una celda romana, no a los romanos, no a los corintios, sino directamente al emperador. Una carta que proponía un pacto que beneficiaría a ambos. A Nerón obtendría legitimidad culpando a los cristianos por el incendio, creando un espectáculo de persecución que satisfaría a las masas romanas. Pablo, a cambio, obtendría algo aún más valioso, a mártires auténticos, cuya sangre regaría el suelo fértil donde crecería la nueva religión. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta resonaba constantemente en la mente de Spinoza, mientras descifraba los mecanismos ocultos de las instituciones religiosas. Para él, el miedo era el combustible primario de toda religión organizada. Sin miedo al castigo divino, sin miedo a la condenación eterna, sin miedo a la exclusión social, las iglesias perderían su poder sobre las masas. Pero había algo más siniestro en el cristianismo paulino. Había convertido el sufrimiento en virtud, la persecución en bendición, la muerte en triunfo. La primera carta de Pablo a Nerón, según los documentos que Spinoza habría estudiado en secreto, comenzaba con una adulación calculada. Pablo reconocía la autoridad divina del emperador, un concepto que encajaba perfectamente con su teología del poder establecido por Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Había escrito a los romanos, preparando el terreno ideológico para su propuesta. En esa carta privada,
Pablo habría desarrollado la idea de que los cristianos podrían servir como válvulas de escape para las tensiones sociales del imperio, siempre y cuando se les permitiera crecer bajo condiciones controladas de adversidad. Nerón, por su parte, no era el loco sanguinario que la historia posterior pintó. Era un político astuto que entendía el valor de las narrativas públicas. Su respuesta a Pablo, preservada en copias bizantinas que más tarde encontrarían su camino hacia círculos herméticos medievales, revelaba una mente calculadora. El emperador proponía un calendario de persecuciones intermitentes que crearían la tensión necesaria para mantener la cohesión cristiana, sin eliminar completamente el movimiento. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza significaba liberación, significaba que la humanidad podría finalmente despertar de su sueño teológico y enfrentar la realidad sin intermediarios divinos. Pero también significaba caos, porque las masas habían sido condicionadas durante siglos a depender de estructuras autoritarias para comprender su lugar en el universo. El filósofo de Ámsterdam veía en las cartas de Pablo a Nerón la evidencia perfecta de su tesis central, aunque las religiones reveladas eran construcciones políticas diseñadas para mantener el orden social. Pablo no había sido inspirado por el Espíritu Santo al escribir sus epístolas. Había sido inspirado por una ambición política que disfrazaba de misión divina. Su genio residía en haber comprendido que una religión necesitaba enemigos externos para mantener la cohesión interna y mártires propios para generar la emoción y el compromiso necesarios para la expansión. La segunda carta de Pablo a Nerón profundizaba en los detalles prácticos del acuerdo. Los cristianos serían perseguidos, sí, pero no aniquilados. Se les permitiría huir, reagruparse, contar sus historias de sufrimiento. Estas narrativas de persecución se convertirían en la propaganda más efectiva que religión alguna hubiera tenido jamás. Cada mártir sería 10 conversiones. Cada historia de tortura romana se transformaría en testimonio de fe inquebrantable. Nerón, fascinado por la psicología de masas que Pablo dominaba tan bien, habría agregado sus propias observaciones sobre el comportamiento humano. En su respuesta, el emperador reconocía que los humanos valoraban más aquello por lo que tenían que sufrir. Una religión fácil, cómoda, sin adversarios, se volvería complaciente y eventualmente irrelevante. Pero una religión forjada en el sufrimiento, templada por la persecución, desarrollaría la dureza necesaria para conquistar el mundo. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta habría atormentado a Spinoza cada vez que contemplaba las implicaciones de su descubrimiento. Si las cartas eran auténticas, si Pablo y Nerón realmente habían conspirado para crear el mito de la persecución cristiana, entonces toda la narrativa del cristianismo primitivo era una fabricación. Los mártires habrían muerto no por su fe, sino por una estrategia política que ni siquiera comprendían completamente. Pero había algo aún más perturbador en esta revelación. Pablo había mostrado una comprensión profética del poder de la narrativa victimista. Había anticipado que el cristianismo necesitaría siglos de crecimiento lento, alimentado por historias de injusticia y perseverancia, antes de estar listo para convertirse en la religión oficial del imperio. El pacto con Nerón no era solo sobre la persecución inmediata, era sobre crear las condiciones psicológicas y sociales que permitirían al cristianismo eventualmente absorber y transformar toda la estructura política romana. En la tercera carta de esta correspondencia secreta, Pablo habría desarrollado lo que Spinoza consideraba
la intuición más brillante y perversa de toda la historia religiosa, a la idea de que la verdad debía ser graduada. Para las masas, historias simples de bien contra mal y perseguidores paganus contra santus cristianos. Para los líderes eclesiásticos, una comprensión más sofisticada de las dinámicas políticas y sociales. Y para los verdaderos arquitectos del movimiento, la verdad completa sobre sus métodos y objetivos. Nerón, en su respuesta final, habría sellado el pacto con una observación que Spinoza encontraba tanto genial como aterradora, que los humanos preferían ser engañados de manera noble que enfrentar verdades degradantes. El emperador romano había comprendido que la colaboración entre poder político y poder religioso sería más efectiva si permanecía oculta, permitiendo que cada institución mantuviera la ilusión de independencia y pureza moral. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con argumentos teológicos, pero las dudas corroen desde adentro. Una herejía propone una verdad alternativa. Una duda cuestiona la posibilidad misma de la verdad revelada. Y las cartas de Pablo a Nerón representaban la duda más peligrosa de todas, que los fundamentos históricos del cristianismo fueran deliberadamente fabricados por conspiración política. Spinoza habría visto en esta correspondencia la confirmación de sus teorías más radicales sobre la naturaleza de la religión. En su tratado teológico político, había argumentado que las escrituras debían ser interpretadas históricamente, no como verdades eternas, sino como documentos producidos por seres humanos con motivaciones humanas en contextos políticos específicos. Las cartas Pablo Nerón llevaban esta metodología a sus conclusiones más extremas. Incluso los eventos más sagrados del cristianismo primitivo podrían haber sido teatro político, pero el filósofo de Ámsterdam no se regocijaba en la destrucción de la fe cristiana. Su objetivo era más profundo y más constructivo. Quería liberar a la humanidad de la necesidad de intermediarios divinos para acceder a la verdad y la moralidad. Si las cartas probaban que el cristianismo era una construcción humana, eso no lo hacía necesariamente malvado o inútil, simplemente lo hacía humano. Y los humanos podían crear sistemas éticos y espirituales basados en la razón y la experiencia directa, sin necesidad de revelaciones sobrenaturales o autoridades eclesiásticas. La estrategia de Pablo, vista desde la perspectiva spinoziana, había sido brillante precisamente porque había creado una religión que funcionaba tanto para los creyentes genuinos como para los cínicos políticos. Los fieles podían encontrar en el cristianismo un sentido de propósito y comunidad. Los poderosos podían utilizarlo como herramienta de control social y los filósofos podían estudiar en él los mecanismos mediante los cuales las ideas se vuelven instituciones y las instituciones moldean sociedades enteras. En las noches silenciosas de Ámsterdam, mientras Spinoza pulía sus lentes y sus ideas con igual precisión, podía vislumbrar las ondas expansivas que estas revelaciones enviarían a través de los siglos. Si la humanidad pudiera liberarse de la necesidad de mitos fundacionales, podría comenzar a construir sociedades basadas en principios racionales en lugar de en temores ancestrales. Pero también sabía que esa transición sería dolorosa y peligrosa. Las masas habían sido condicionadas durante generaciones a derivar significado y dirección moral de narrativas religiosas. Remover esos fundamentos sin proporcionar alternativas sólidas
podría resultar en caos social. La correspondencia Pablo-Nerón representaba en la mente de Spinoza tanto la máxima expresión de la manipulación religiosa como la clave para la liberación humana. Pablo había demostrado que era posible crear verdades sociales mediante la construcción cuidadosa de narrativas y experiencias. Si esa técnica había sido utilizada para establecer dogmas religiosos, también podría ser empleada para promover la razón, la tolerancia y la investigación libre. Imaginen por un momento la escena en Pablo en su celda romana, no como el prisionero que las hagiografías describían, sino como un negociador hábil que había logrado transformar su arresto en una oportunidad estratégica. Sus cartas a Nerón no serían súplicas de un mártir, sino propuestas de un visionario político que había comprendido cómo convertir la adversidad en ventaja propagandística. Nerón, por su parte, habría reconocido en Pablo a un igual en términos de comprensión psicológica de las masas. El emperador que supuestamente había perseguido cristianos con saña habría sido, en realidad, el arquitecto junto con Pablo de la narrativa que eventualmente convertiría al cristianismo en la religión más poderosa del mundo occidental. Esta revelación habría fascinado y horrorizado a Spinoza en igual medida. Fascinado porque confirmaba su teoría de que las religiones eran productos de la actividad humana, no de intervención divina. Horrorizado porque demostraba hasta qué punto los fundadores religiosos estaban dispuestos a manipular el sufrimiento humano para lograr sus objetivos políticos. En este momento, mientras estas palabras viajan desde mi mente hacia la suya, me pregunto desde qué rincón del mundo me está leyendo. ¿Está usted en Buenos Aires, donde quizás sean las 10 de la noche y las luces de la ciudad compiten con las estrellas? ¿O tal vez en Ciudad de México, donde el atardecer pinta el cielo de colores imposible? Podría ser que me lea desde Bogotá, donde las montañas abrazan la sabana y los pensamientos vuelan más alto que los edificios. Le invito a que comparta en los comentarios desde qué país y ciudad está leyendo estas líneas y qué hora marca su reloj en este preciso instante. Y si estas reflexiones resuenan en su mente, compártalas con ese amigo cercano que también cuestiona, que también busca, deseándole bendiciones abundantes para él y toda su familia, porque estas verdades que exploramos juntos no deben quedar encerradas en mentes solitarias, deben viajar, multiplicarse, provocar nuevas preguntas en nuevas conciencias. La segunda fase de nuestro viaje hacia las profundidades de esta revelación spinoziana nos lleva a examinar las consecuencias más amplias del pacto Pablo-Nerón. Si este acuerdo secreto realmente existió, transformó no solo la historia del cristianismo, sino la naturaleza misma de cómo las religiones interactúan con el poder político. Spinoza habría observado que la genialidad de Pablo residía en haber comprendido que las religiones más exitosas no son aquellas que evitan el conflicto con el poder establecido, sino aquellas que aprenden a utilizar ese conflicto de manera productiva. La persecución controlada creaba exactamente las condiciones que el cristianismo necesitaba para desarrollar su identidad distintiva y su capacidad de expansión. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? En el caso de las cartas Pablo-Nerón, significaría que toda la narrativa del cristianismo primitivo como movimiento espontáneo de los oprimidos se revelaría como una construcción deliberada de élites políticas y religiosas. Los primeros cristianos no habrían sido víctimas inocentes de la brutalidad romana, sino participantes inconscientes en un drama político cuidadosamente orquestado. Pero Spinoza
no se habría detenido en la deconstrucción. Su mente filosófica habría penetrado más profundamente en las implicaciones psicológicas y sociales de esta revelación. Si Pablo había sido capaz de manipular tan efectivamente las emociones y creencias de sus seguidores, ¿qué nos decía eso sobre la naturaleza humana? ¿Éramos realmente criaturas racionales capaces de autodeterminación o simplemente material maleable en manos de manipuladores hábiles? La respuesta de Spinoza habría sido característicamente matizada. Los humanos poseen ciertamente la capacidad de razón y autodeterminación, pero esas capacidades deben ser cultivadas deliberadamente. En su estado natural, las personas tienden a ser guiadas más por emociones e imaginación que por comprensión racional. Pablo había explotado brillantemente esta tendencia, pero eso no significaba que fuera imposible para los humanos desarrollar formas más racionales de organizarse socialmente. Las cartas habrían revelado también la sofisticación teológica de Pablo, lejos de ser un fanático simple. Habría demostrado ser un teólogo político que comprendía perfectamente cómo las doctrinas religiosas podían ser diseñadas para servir funciones sociales específicas. Su énfasis en la obediencia a las autoridades establecidas, su desarrollo de jerarquías eclesiásticas, su insistencia en la ortodoxia doctrinal. Todo habría sido parte de un plan deliberado para crear una religión que pudiera coexistir productivamente con el poder imperial romano. Nerón, por su parte, habría mostrado una comprensión igualmente sofisticada de las dinámicas religiosas. Sus cartas habrían revelado que el emperador comprendía que las religiones podían servir como válvulas de seguridad para las tensiones sociales, proporcionando a las clases populares narrativas de significado y esperanza que las harían menos propensas a la rebelión política directa. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Para Spinoza, esta pregunta habría adquirido nueva urgencia a la luz de las cartas. Si la fe cristiana había sido construida sobre una mentira fundamental sobre sus orígenes, ¿significaba eso que toda fe auténtica era imposible? ¿O significaba más bien que la fe auténtica debía basarse en principios diferentes, en la experiencia directa, en la investigación racional, en la comprensión científica del mundo natural? Spinoza habría argumentado por la segunda opción. La fe auténtica no requería creencias sobrenaturales o revelaciones divinas. Podía basarse en el asombro ante la complejidad y belleza del universo natural, en la gratitud por nuestra capacidad de comprenderlo parcialmente, en el compromiso ético de vivir de acuerdo con nuestra mejor comprensión de cómo florecen los seres humanos individual y colectivamente. Las implicaciones para la teología cristiana habrían sido devastadoras. Si Pablo había sido un manipulador político en lugar de un visionario espiritual, entonces las doctrinas que había desarrollado debían ser reevaluadas no como verdades reveladas, sino como estrategias políticas. La doctrina del pecado original servía para hacer que las personas se sintieran dependientes de la salvación institucional. La doctrina de la autoridad apostólica servía para legitimar las jerarquías eclesiásticas. La doctrina de la exclusividad salvífica cristiana servía para mantener fronteras grupales claras y motivar el proselitismo. Pero Spinoza también habría reconocido que estas doctrinas, aunque originalmente diseñadas para propósitos políticos, habían adquirido vida propia a lo largo de los siglos. Millones de personas habían encontrado en ellas consuelo genuino, dirección moral y sentido de comunidad. El hecho de que hubieran sido construidas artificialmente no negaba necesariamente
su valor psicológico y social para quienes las abrazaban sinceramente. Esta observación habría llevado a Spinoza a una de sus intuiciones más profundas sobre la naturaleza de las instituciones humanas. Las instituciones no derivan su valor únicamente de la pureza de sus orígenes, sino de su capacidad para servir necesidades humanas, genuinas a lo largo del tiempo. El cristianismo incluso se había comenzado como una manipulación política. Había evolucionado para convertirse en un vehículo para la expresión de impulsos genuinamente espirituales y éticos. La pregunta entonces se volvía: ¿era posible separar los elementos valiosos del cristianismo de sus fundamentos mitológicos? ¿Podían preservarse los insights éticos y las prácticas espirituales mientras se abandonaban las creencias sobrenaturales y las estructuras autoritarias? Spinoza habría respondido afirmativamente, pero con importantes calificaciones. La transición de una religión basada en autoridad externa a una espiritualidad basada en comprensión racional requeriría tiempo, educación y cuidadosa preparación social. Las masas no podían ser simplemente despojadas de sus creencias tradicionales sin que se les proporcionaran alternativas satisfactorias. En este contexto, las cartas Pablo Neren representarían tanto una crisis como una oportunidad. Una crisis porque revelarían la artificialidad de fundamentos religiosos que millones consideraban sagrados. Una oportunidad porque demostrarían que los humanos habían sido capaces de crear sistemas de significado sofisticados y efectivos, lo cual sugería que podrían crear otros sistemas basados en mejores principios. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser incorporadas o rechazadas dentro del marco teológico existente, pero las dudas cuestionan ese marco mismo. Una herejía dice en creemos en Dios, pero de manera diferente una duda dice: ¿cómo sabemos que Dios existe? Las cartas Pablo Neren representarían la duda más fundamental de todas. ¿Cómo sabemos que cualquiera de nuestras creencias centrales es verdadera? Spinoza habría visto en esta duda no una amenaza, sino una liberación. La duda genuina abre espacio para la investigación genuina, y la investigación genuina, conducida con rigor intelectual y honestidad emocional, lleva eventualmente a formas más satisfactorias de comprensión que aquellas basadas en autoridad externa, pero también habría reconocido los peligros del período de transición, cuando las creencias tradicionales son cuestionadas antes de que alternativas satisfactorias hayan sido desarrolladas. Las sociedades pueden experimentar crisis de significado que las hacen vulnerables a demagogos y fanáticos. La liberación de la autoridad religiosa tradicional no garantiza automáticamente la emergencia de formas más racionales de organización social. Esta tensión habría fascinado particularmente a Spinoza, porque ilustraba una de sus preocupaciones centrales: cómo cultivar la autonomía intelectual individual sin destruir la cohesión social. Las cartas Pablo Neren mostraban que incluso las instituciones basadas en engaños sofisticados podían proporcionar estabilidad social durante largos periodos. La pregunta era si era posible crear instituciones igualmente estables, basadas en principios más honestos y racionales. La respuesta de Spinoza habría sido cautelosamente optimista. Creía que los humanos tenían la capacidad de desarrollar formas de organización social basadas en comprensión mutua y cooperación voluntaria, en lugar de miedo y autoridad externa. Pero también reconocía que esa capacidad
debía ser cultivada gradualmente a través de educación práctica y el desarrollo de instituciones que apoyaran, en lugar de suprimir el pensamiento crítico. En este sentido, las cartas Pablo Nerón servirían como una lección histórica crucial. Mostrarían cómo las élites inteligentes habían sido capaces de moldear sociedades enteras a través de la manipulación hábil de símbolos y narrativas. Pero también mostrarían que esas manipulaciones eran detectables mediante investigación cuidadosa y análisis crítico. Si los fundadores del cristianismo habían sido capaces de influir tan profundamente en el curso de la historia occidental, imaginen lo que podrían lograr pensadores comprometidos con la honestidad intelectual y el bienestar humano genuino. El viaje hacia la tercera y final fase de nuestra exploración nos llevará a las consecuencias más profundas y perturbadoras de esta revelación spinoziana. Porque si las cartas Pablo Nerón son auténticas, no solo transforman nuestra comprensión del cristianismo primitivo, sino que plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la verdad histórica, la posibilidad del conocimiento religioso y el fundamento de la autoridad moral en las sociedades humanas. Mientras contemplamos estas implicaciones, recuerdo nuevamente que usted está acompañándome en este viaje intelectual desde algún lugar del mundo hispanohablante. Son quizás las 11 de la noche en Lima, donde los sonidos de la ciudad se van acallando gradualmente. O tal vez las 2 de la mañana en Madrid, donde los pensamientos nocturnos adquieren una claridad especial. Podría ser mediodía en alguna ciudad de la costa atlántica, donde el sol del Caribe ilumina tanto las calles como las ideas. Comparta conmigo en los comentarios desde donde me lee y qué hora es en su rincón del mundo. Y si estas reflexiones han removido algo profundo en su interior, compártalas con esa persona especial que también se atreve a cuestionar lo que siempre ha dado. Por cierto, deseándole bendiciones infinitas para ella y todos los suyos, porque las verdades que estamos descubriendo juntos cobran vida cuando se comparten, cuando provocan diálogo, cuando se multiplican en otras mentes dispuestas a pensar sin límites. La fase final de nuestra investigación nos sumerge en las profundidades más oscuras y luminosas de la revolución Spinazzi. Si Baruch Spinoza realmente había tenido acceso a las cartas secretas entre Pablo y Nerón, y si esas cartas confirmaban que los fundamentos del cristianismo habían sido deliberadamente construidos mediante manipulación política, entonces estamos ante una de las revelaciones más explosivas en la historia del pensamiento occidental. Spinoza habría comprendido que no se trataba simplemente de desacreditar una religión particular, se trataba de exponer los mecanismos mediante los cuales todas las autoridades tradicionales mantienen su poder sobre las mentes humanas. Las cartas Pablo Nerón representarían un caso de estudio perfecto de cómo las élites intelectuales y políticas pueden colaborar para crear realidades sociales que sirven a sus intereses mientras mantienen a las masas en la ignorancia sobre los verdaderos mecanismos de control. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta adquiere nueva urgencia cuando consideramos las implicaciones de las cartas. Si Pablo y Nerón realmente habían conspirado para crear la narrativa de persecución cristiana, entonces millones de personas a lo largo de la historia habían vivido y muerto por una mentira. Sus sacrificios, su fe, su devoción habían sido dirigidos hacia fines que ni siquiera comprendían completamente. Pero Spinoza no habría visto
en esta revelación motivo para el cinismo total. Más bien, habría encontrado en ella la confirmación de su creencia de que los humanos poseen una capacidad extraordinaria para crear significado y valor, incluso a partir de fundamentos inciertos. Los cristianos que habían vivido vidas de servicio genuino, amor auténtico y sacrificio moral, no habían sido disminuidos por el hecho de que sus creencias doctrinales fueran problemáticas. Sus virtudes eran reales independientemente de la veracidad histórica de sus creencias teológicas. Esta observación habría llevado a Spinoza a una de sus intuiciones más profundas sobre la relación entre verdad y valor. La verdad histórica sobre los orígenes del cristianismo era importante para comprender cómo funcionan las instituciones humanas y cómo pueden ser mejoradas. Pero el valor moral de las acciones individuales no dependía enteramente de la corrección de las creencias que las motivaban. Una persona que alimentaba al hambriento por amor a Cristo no se volvía menos virtuosa si se descubría que Cristo había sido una construcción teológica más compleja de lo que se había pensado. Sin embargo, esta distinción entre verdad histórica y valor moral no minimizaba la importancia de las cartas Pablo Nerón. Al contrario, su significado se extendía mucho más allá de la teología cristiana para tocar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento, la autoridad y la libertad humana. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? En el caso de estas cartas, significaría que toda la estructura de autoridad del cristianismo tradicional quedaría expuesta como una construcción humana falible en lugar de una revelación divina inmutable. Los papas, obispos y teólogos que habían reclamado autoridad basada en la sucesión apostólica se revelarían como herederos de una mentira original. Sus pronunciamientos sobre moral, doctrina y política perderían su aura de infalibilidad divina y tendrían que ser evaluados según criterios puramente humanos de razón y evidencia. Esta democratización de la autoridad religiosa habría emocionado profundamente a Spinoza. Durante toda su vida había argumentado que ningún ser humano o institución humana podía reclamar acceso privilegiado a la verdad divina. Si las cartas Pablo Nerón demostraban que incluso los fundamentos más sagrados del cristianismo habían sido construcciones políticas, entonces se abriría espacio para formas más igualitarias y racionales de investigación espiritual. Pero Spinoza también habría reconocido los peligros de esta democratización. Si toda autoridad tradicional era cuestionada simultáneamente, sin que alternativas creíbles hubieran sido desarrolladas, las sociedades podrían descender al caos o caer presa de nuevos tipos de demagogos y charlatanes. La transición de la autoridad tradicional a formas más racionales de organización social requeriría cuidadosa planificación y preparación educativa. En este contexto, las cartas representarían tanto una crisis como una oportunidad histórica sin precedente. Una crisis porque revelarían la artificialidad de fundamentos que billones de personas habían considerado eternos e inmutables. Una oportunidad porque demostrarían que los humanos habían sido capaces de crear sistemas de significado sofisticados y efectivos, lo cual sugería que podrían crear otros sistemas basados en principios más honestos y racionales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Para Spinoza, esta pregunta capturaría la esencia de lo que las cartas Pablo Nerón podrían enseñar a la humanidad. La fe auténtica no podía basarse en la aceptación ciega de autoridades externas, sino en la investigación
honesta y valiente de la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Esta fe, basada en la investigación en lugar de la autoridad, requeriría virtudes intelectuales que Spinoza consideraba supremamente importantes: humildad ante la complejidad del mundo, coraje para enfrentar verdades incómodas, persistencia en la búsqueda de comprensión y generosidad hacia aquellos que llegaban a conclusiones diferentes basadas en investigación igualmente honesta. Las cartas también habrían proporcionado a Spinoza una ventana única hacia la psicología de los líderes religiosos. Pablo emergiría no como un santo inspirado, sino como un político religioso, extraordinariamente hábil, que había comprendido cómo utilizar el sufrimiento humano como herramienta de construcción institucional. Su genio había residido en reconocer que las religiones más poderosas no son aquellas que prometen facilidad, sino aquellas que dan significado al sufrimiento inevitable de la existencia humana. Nerón, por su parte, habría demostrado una comprensión igualmente sofisticada de cómo las instituciones religiosas pueden servir funciones políticas importantes. Su disposición a colaborar con Pablo habría revelado que incluso los supuestos perseguidores de religiones pueden reconocer su utilidad para mantener la estabilidad social y canalizar las energías potencialmente disruptivas de las masas hacia fines que no amenacen el orden establecido. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías operan dentro del marco de referencia teológico existente, mientras que las dudas cuestionan ese marco mismo. Una herejía, dice, interpretamos las escrituras de manera diferente, unao dudao gisi. ¿Cómo sabemos que las escrituras son confiables? Las cartas Pablo Nerán representarían la duda más fundamental posible sobre la confiabilidad de las fuentes cristianas primitivas. Spinoza habría visto en esta duda no una amenaza a destruir, sino una oportunidad a abrazar. La duda genuina, conducida con rigor intelectual y integridad emocional, abre espacio para formas de comprensión más satisfactorias que aquellas basadas en autoridad externa. Si los humanos podían liberarse de la dependencia de autoridades religiosas tradicionales, podrían desarrollar formas de espiritualidad basadas en su propia experiencia directa del mundo y su propia capacidad de razonamiento moral. Pero esta liberación no sería fácil ni automática. Requeriría el desarrollo de nuevas instituciones educativas, nuevas formas de comunidad, nuevos rituales y prácticas que nutrieran las necesidades espirituales humanas, sin depender de creencias sobrenaturales o estructuras autoritarias. Las cartas Pablo Nerán mostrarían que tales transformaciones institucionales eran posibles, pero también que requerían planificación cuidadosa y liderazgo visionario. En sus momentos más optimistas, Spinoza habría vislumbrado un futuro en el cual la humanidad podría organizarse socialmente basándose en principios de razón, compasión y cooperación voluntaria en lugar de miedo, autoridad y coerción. Las cartas demostrarían que incluso las instituciones más aparentemente sagradas eran construcciones humanas fallibles, lo cual significaba que podrían ser mejoradas mediante esfuerzo humano consciente. En sus momentos más pesimistas, habría reconocido que la mayoría de las personas podrían no estar preparadas para la responsabilidad intelectual y moral que tal libertad requeriría. La dependencia de autoridades externas proporcionaba cierta comodidad psicológica que muchos podrían ser reacios a abandonar, incluso si esa dependencia limitaba su crecimiento como seres
humanos autónomos. Esta tensión entre libertad y seguridad habría fascinado particularmente a Spinoza, porque ilustraba uno de los dilemas centrales de la existencia humana. Los humanos necesitan tanto autonomía como comunidad, tanto libertad como estructura, tanto cuestionamiento como certidumbre. Las cartas Pablo Nerón mostrarían cómo los fundadores del cristianismo habían resuelto esta tensión creando una religión que proporcionaba la ilusión de certidumbre divina, mientras mantenía flexibilidad política suficiente para adaptarse a circunstancias cambiantes. La pregunta era si sería posible crear instituciones que resolvieran la misma tensión de maneras más honestas y racionales. ¿Podrían desarrollarse comunidades que proporcionaran apoyo emocional y dirección moral sin requerir la suspensión del pensamiento crítico? ¿Podrían crearse rituales y prácticas que nutrieran las necesidades espirituales humanas sin depender de creencias sobrenaturales? Spinoza habría respondido afirmativamente, pero con importantes calificaciones. Tales comunidades e instituciones podrían ser creadas, pero requerirían individuos con niveles de educación, autoconocimiento y compromiso ético que no se desarrollan automáticamente. La transición de formas tradicionales de organización religiosa a formas más racionales requeriría generaciones de esfuerzo educativo y experimentación social cuidadosa. En este sentido, las cartas Pablo Nerón servirían como tanto una advertencia como una inspiración, una advertencia sobre cuán fácilmente las élites inteligentes pueden manipular a las masas mediante la construcción hábil de narrativas y experiencia, una inspiración sobre cuán creativos y efectivos pueden ser los humanos cuando se proponen transformar sociedades enteras. La lección final que Spinoza habría extraído de las cartas sería sobre la naturaleza de la verdad misma. La verdad no es algo que pueda ser poseído por individuos o instituciones particulares, es algo que emerge gradualmente a través del proceso colectivo de investigación, debate y experimentación. Las cartas Pablo Nerón mostrarían que incluso las verdades más aparentemente establecidas están sujetas a revisión cuando nueva evidencia se vuelve disponible. Esta comprensión de la verdad como proceso en lugar de posesión habría liberado a Spinoza de cualquier arrogancia intelectual que podría haber acompañado su descubrimiento de las cartas. No se habría visto a sí mismo como el poseedor final de la verdad sobre el cristianismo, sino como un participante en el proceso continuo mediante el cual la humanidad gradualmente desarrolla comprensiones más adecuadas de sí misma y su lugar en el universo. Al mismo tiempo, habría reconocido la responsabilidad especial que acompaña al acceso a información tan explosiva. Las cartas Pablo Nerón no podrían ser simplemente reveladas al público sin preparación cuidadosa. Su impacto podría ser tan disruptivo que causaría más daño que beneficio si no fuera manejado con sabiduría y gradualidad. Esta tensión entre la responsabilidad de compartir la verdad y la responsabilidad de minimizar el daño social habría atormentado a Spinoza. Por un lado, creía apasionadamente que los humanos tenían derecho a la verdad sobre su condición y sus instituciones. Por otro lado, reconocía que la verdad podía ser destructiva si no era acompañada por alternativas constructivas. Su solución habría sido probablemente gradual, al comenzar con círculos pequeños de pensadores preparados, desarrollar interpretaciones y aplicaciones cuidadosas de las implicaciones de las cartas, crear instituciones y prácticas alternativas que podrían servir las mismas funciones psicológicas y sociales
que el cristianismo tradicional, pero basadas en principios más honestos, y solo entonces comenzar a compartir las revelaciones más ampliamente. Esta estrategia habría reflejado la comprensión más profunda de Spinoza sobre la naturaleza del cambio social. Las transformaciones más duraderas y beneficiosas no ocurren mediante revoluciones súbitas, sino mediante evoluciones graduales que preservan lo que es valioso en las instituciones existentes, mientras reemplazan lo que es problemático. En última instancia, las cartas Pablo-Nerón habrían representado para Spinoza tanto el final de una era como el comienzo de otra. El final de la era en la cual las religiones reveladas podían reclamar autoridad incuestionable sobre las mentes humanas. El comienzo de la era en la cual la humanidad podría asumir responsabilidad consciente por la creación de sus propias instituciones de significado y valor. Esta transición no sería fácil, rápida o sin dolor, pero sería, en la visión de Spinoza, la próxima etapa necesaria en la evolución de la conciencia humana hacia formas más maduras de autocomprensión y organización social. Y quizás, mientras usted reflexiona sobre estas ideas, desde su propio rincón del mundo hispanohablante, puede sentir algo de la emoción y el terror que Spinoza habría experimentado al contemplar estas posibilidades, porque estamos hablando no solo sobre historia antigua, sino sobre el futuro de la humanidad misma, sobre si nuestra especie puede aprender a organizarse basándose en principios de honestidad intelectual, compasión genuina y cooperación voluntaria, o si permanecerá para siempre dependiente de mitos reconfortantes y autoridades externas. La respuesta a esa pregunta depende, en parte, de personas como usted que están dispuestas a enfrentar verdades incómodas y trabajar hacia alternativas más satisfactorias. Las cartas Pablo-Nerón, reales o imaginarias, nos recuerdan que los humanos han sido siempre los creadores de sus propias realidades sociales. La pregunta es si crearemos realidades basadas en sabiduría o en ignorancia, en libertad o en miedo, en amor o en manipulación. Esa elección, al final, está en nuestras manos y comienza con individuos valientes dispuestos a cuestionar incluso las verdades más sagradas en la búsqueda de formas más auténticas de vivir y relacionarse unos con otros, porque la verdad, como Spinoza comprendía profundamente, no puede ser enterrada para siempre. Siempre encuentra una manera de emerger, de brillar a través de las grietas de nuestras construcciones más elaboradas, de recordarnos que somos responsables por nuestro propio destino como especie consciente en un universo vasto y maravilloso. El tiempo había tejido un velo espeso sobre las verdades que Spinoza había comenzado a desentrañar en los archivos más secretos de Ámsterdam, donde las velas proyectaban sombras danzantes. Sobre pergaminos antiguos, el filósofo continuaba su excavación arqueológica de la conciencia humana. Las cartas entre Pablo y Nerón no eran simplemente documentos históricos, eran ventanas hacia los mecanismos más profundos mediante los cuales el poder moldea la realidad. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta resonaba con nueva intensidad mientras Spinoza contemplaba las implicaciones más amplias de su descubrimiento. Si Pablo había sido capaz de orquestar una conspiración tan sofisticada con el mismísimo emperador que supuestamente lo perseguía, entonces toda la estructura del conocimiento histórico quedaba bajo sospecha. ¿Cuántas otras verdades fundamentales de la civilización occidental habían sido igualmente fabricadas por élites
colaboradoras. El genio de Pablo, según revelaban las cartas posteriores que Spinoza había logrado descifrar, no residía únicamente en haber creado una religión exitosa, residía en haber comprendido que las religiones más poderosas son aquellas que logran hacer que sus adherentes se sientan simultáneamente especiales y perseguidos, elegidos y amenazados. Esta paradoja psicológica generaba una lealtad feroz que ninguna filosofía puramente racional podría igualar. En una de las cartas más reveladoras, Pablo explicaba a Nerón su teoría de lo que llamaba la dulce amargura de la fe. Los cristianos debían sentir que su religión era la más preciosa verdad del universo, pero también que esa verdad estaba constantemente bajo amenaza por fuerzas malignas. Esta tensión permanente entre privilegio espiritual y vulnerabilidad física crearía comunidades cohesionadas dispuestas a cualquier sacrificio por preservar su identidad religiosa. Nerón, en su respuesta, había mostrado una comprensión igualmente profunda de la psicología del poder. El emperador había observado que las masas respetan más a aquellas autoridades que aparentan ser reacias a ejercer el poder. Un perseguidor que actúa con aparente reluctancia genera menos resentimiento que uno que parece disfrutar la crueldad. Por eso las persecuciones cristianas debían ser presentadas como necesidades políticas lamentables, no como entretenimiento imperial. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, significaba que toda la arquitectura conceptual sobre la cual se había construido la civilización occidental estaba edificada sobre arena, pero lejos de llenarlo de desesperación, esta revelación lo energizaba. Si los humanos habían sido capaces de crear sistemas de creencias tan sofisticados y duraderos, basándose en fundamentos artificiales, imaginen lo que podrían lograr construyendo sobre fundamentos más sólidos de razón y experiencia directa. Las cartas revelaban también la dimensión económica del pacto Pablo-Nerón. El cristianismo no solo serviría como válvula de escape para las tensiones sociales del imperio, también se convertiría en una máquina de generación de riqueza extraordinariamente eficiente. Las donaciones de los fieles, canalizadas a través de estructuras eclesiásticas, jerárquicas, eventualmente crearían una de las instituciones financieras más poderosas de la historia humana. Pablo había previsto esto con claridad profética. En sus cartas a Nerón, desarrollaba un modelo económico que mostraba cómo una religión basada en la culpa y la esperanza podría generar flujos constantes de recursos de las clases populares hacia las élites religiosas. Los fieles pagarían por la absolución de pecados que la propia religión había definido como tales. Pagarían por oraciones que supuestamente influirían en un Dios cuya existencia dependía enteramente de su fe en las autoridades que afirmaban representarlo. Nerón había quedado impresionado por la elegancia de este sistema, a diferencia de los impuestos que generaban resentimiento. Las donaciones religiosas eran ofrecidas voluntariamente por personas que se sentían agradecidas por el privilegio de contribuir. Era, como el emperador había observado en una de sus cartas, la forma más perfecta de esclavitud voluntaria jamás concebida por mente humana. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta adquiría nuevas dimensiones mientras Spinoza contemplaba las consecuencias teológicas de las cartas. Si el cristianismo había sido diseñado deliberadamente para generar dependencia psicológica y económica, entonces la fe auténtica requeriría precisamente
lo opuesto a independencia intelectual y autosuficiencia espiritual. Pero Spinoza también reconocía la complejidad psicológica de esta situación. Millones de cristianos a lo largo de la historia habían experimentado transformaciones genuinas, habían encontrado propósito y significado auténticos, habían desarrollado virtudes morales reales a través de su práctica religiosa. El hecho de que sus creencias doctrinales fueran problemáticas no negaba la realidad de sus experiencias espirituales. Esta observación llevaba a Spinoza hacia una de sus intuiciones más profundas sobre la naturaleza de las instituciones humanas. Las instituciones no derivan su valor únicamente de la veracidad de sus afirmaciones explícitas, sino de su capacidad para canalizar y cultivar capacidades humanas genuinas. El cristianismo, incluso si había comenzado como una manipulación política, había evolucionado para convertirse en un vehículo para la expresión de impulsos auténticamente espirituales. La pregunta, entonces, se volvía: ¿era posible separar estos elementos valiosos de los fundamentos problemáticos? ¿Podían preservarse las prácticas y virtudes cristianas mientras se abandonaban las creencias sobrenaturales y las estructuras autoritarias? Las cartas sugerían que Pablo mismo había contemplado esta posibilidad. En una de sus comunicaciones más filosóficas con Nerón, el apóstol había desarrollado lo que llamaba la teoría de las verdades graduadas. Para las masas, historias simples y emocionalmente poderosas. Para los líderes eclesiásticos, comprensión más sofisticada de las dinámicas psicológicas y sociales involucradas. Para los verdaderos arquitectos del movimiento, conocimiento completo de sus métodos y objetivos. Esta estratificación del conocimiento había fascinado a Nerón, quien había implementado sistemas similares en la administración imperial. El emperador había observado que las sociedades funcionan más eficientemente cuando diferentes grupos sociales operan con diferentes niveles de comprensión sobre la naturaleza real de sus instituciones. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas dentro del marco teológico existente, mientras que las dudas cuestionan ese marco mismo. Una herejía propone interpretaciones alternativas de verdades aceptadas. Una duda cuestiona si esas verdades existen en absoluto. Spinoza había descubierto que Pablo había previsto este problema y había diseñado mecanismos específicos para neutralizar el pensamiento crítico. La doctrina del misterio divino servía para hacer que la incomprensibilidad fuera virtud en lugar de defecto. La doctrina de la fe como superior a la razón servía para deslegitimar la investigación intelectual independiente. La doctrina de la humildad servía para hacer que el cuestionamiento apareciera como arrogancia espiritual. Nerón había contribuido su propia expertise en la manipulación de la opinión pública. En Cactaeus, el emperador compartía técnicas para hacer que las mentiras parecieran verdades y las verdades parecieran mentiras. La clave, había explicado, estaba en controlar no solo la información, sino los marcos conceptuales mediante los cuales la información era interpretada. Estas revelaciones habrían horrorizado a observadores menos preparados que Spinoza, pero el filósofo de Ámsterdam veía en ellas confirmación de sus teorías sobre la naturaleza construida de todas las realidades sociales. Si Pablo y Nerón habían sido capaces de crear una de las instituciones más duraderas de la historia humana mediante planificación cuidadosa y manipulación hábil, eso demostraba que los humanos poseían capacidades creativas
extraordinarias que podrían ser dirigidas hacia fines más beneficiosos. El desafío era cómo canalizar esas capacidades hacia la creación de instituciones basadas en honestidad intelectual en lugar de manipulación, en cooperación voluntaria en lugar de obediencia forzada, en desarrollo humano auténtico en lugar de control social. En este punto de su investigación, Spinoza había comenzado a vislumbrar las líneas generales de lo que más tarde desarrollaría como su filosofía política. Si las religiones reveladas eran construcciones humanas diseñadas para servir funciones sociales específicas, entonces era posible crear otras instituciones que sirvieran las mismas funciones, pero basándose en principios más racionales y honestos. Tales instituciones tendrían que proporcionar lo que el cristianismo había proporcionado exitosamente en sentido de comunidad, dirección moral, consolación en el sufrimiento, esperanza para el futuro, marcos conceptuales para comprender la experiencia humana, pero lo harían sin requerir la suspensión del pensamiento crítico o la aceptación de autoridades externas infalibles. Las cartas pabloneras mostraban tanto la posibilidad como la dificultad de tales proyectos. Pablo había logrado crear una religión duradera porque había comprendido profundamente las necesidades psicológicas y sociales de sus potenciales adherentes. Cualquier alternativa al cristianismo tendría que demostrar una comprensión igualmente profunda de la naturaleza humana, pero aplicada hacia fines más honestos y liberadores. Mientras contemplaba estas posibilidades, Spinoza experimentaba una mezcla de excitación intelectual y responsabilidad moral. Las cartas le proporcionaban las herramientas conceptuales necesarias para criticar el cristianismo de manera devastadora, pero también le imponían la obligación de ayudar a crear alternativas constructivas que podrían satisfacer las mismas necesidades humanas que el cristianismo había servido, aunque de maneras más auténticas. En las noches silenciosas de Ámsterdam, mientras pulía lentes y pensamientos con igual precisión, Spinoza contemplaba el trabajo que le esperaba. No bastaba con destruir ilusiones, era necesario crear realidades más satisfactorias. No bastaba con criticar instituciones existentes, era necesario diseñar instituciones mejores. Las cartas pabloneras le habían mostrado que los humanos eran tanto más maleables y más creativos de lo que había imaginado previamente. Esta era una lección tanto esperanzadora como aterrorizante. Esperanzadora porque sugería que las transformaciones sociales radicales eran posibles. Aterrorizante porque también sugería que esas transformaciones podrían ser dirigidas hacia fines destructivos por líderes sin escrúpulos. La diferencia radicaría en si las futuras transformaciones serían basadas en engaño o en honestidad, en manipulación o en educación, en miedo o en comprensión. Pablo y Nerón habían demostrado el poder de la primera aproximación. Alguien tendría que demostrar la viabilidad de la segunda. Spinoza comenzaba a comprender que esa responsabilidad podría recaer parcialmente sobre él en las cartas. No eran solo documentos históricos curiosos, eran mapas hacia la construcción de formas más auténticas de comunidad humana. Y él, quizás más que cualquier otra persona de su época, tenía las herramientas intelectuales necesarias para interpretar esos mapas y aplicar sus lecciones. Mientras estas reflexiones continuaban desarrollándose en su mente, me pregunto nuevamente, ¿desde qué lugar del mundo hispanohablante me acompaña usted en este viaje intelectual? Son tal vez las 10 de la noche en Caracas,
donde las montañas custodian tanto los sueños como las vigilias nocturnas, o quizás las 11 en San José, donde los volcanes duermen mientras las ideas despiertan. Podría ser que me lea desde Quito, esa ciudad que toca las nubes y desde donde los pensamientos parecen poder alcanzar las estrellas. Lo invito a compartir en los comentarios desde qué país y ciudad está leyendo y qué hora marca en este momento preciso. Y si estas revelaciones han despertado algo profundo en su interior, compártalas con esa persona especial que también busca verdades más allá de las apariencias, deseándole a ella y su familia bendiciones que se multipliquen como las ideas cuando encuentran mentes receptivas, porque las verdades que estamos explorando cobran vida cuando se comparten, cuando provocan nuevas preguntas, cuando se siembran en terrenos fértiles, dispuestos a cuestionar incluso las certezas más cómodas. La revelación más perturbadora de las cartas, Pablo Neren, aún estaba por llegar. En los documentos más secretos, aquellos escritos en códigos que habían tomado a Spinoza meses de cifrar, se revelaba la dimensión más profunda del pacto An, la creación deliberada de lo que Pablo llamaba el mito del sacrificio necesario. Este mito no se refería únicamente a la crucifixión de Jesús, aunque ciertamente la incluía. Se refería a la idea más amplia de que el sufrimiento de los inocentes era necesario para la salvación de los culpables. Esta doctrina serviría a múltiples funciones. Justificaría el sufrimiento presente como parte de un plan divino. Canalizaría la culpa social hacia rituales de expiación controlados por la Iglesia y crearía una dinámica psicológica en la cual los fieles se sentirían perpetuamente endeudados con la institución religiosa. Pablo había explicado a Nerón que este mito era particularmente poderoso porque correspondía a patrones psicológicos profundamente arraigados en la psique humana. Los humanos sienten instintivamente que el bienestar no merecido genera obligaciones morales al convencer a las personas de que su salvación había sido comprada con el sufrimiento de otro. El cristianismo crearía una deuda emocional que nunca podría ser completamente saldada. Nerón había quedado impresionado por la sofisticación psicológica de esta estrategia. En su respuesta, el emperador había observado que el Imperio Romano funcionaba según principios similares. Los ciudadanos disfrutaban de paz y prosperidad que habían sido compradas con la sangre de legionarios en fronteras distantes. Pero esta deuda permanecía abstracta y fácil de ignorar. El cristianismo haría la deuda concreta y imposible de olvidar. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? En el caso del mito del sacrificio necesario, significaba que toda la estructura moral del cristianismo se revelaría como una construcción artificial diseñada para generar dependencia psicológica. La idea de que el sufrimiento de los inocentes beneficia a los culpables, vista desde la perspectiva de la razón natural, aparecería como moralmente repugnante en lugar de espiritualmente elevada. Spinoza había quedado particularmente fascinado por la manera en que Pablo había logrado invertir los valores morales naturales. En condiciones normales, los humanos sienten que el sufrimiento de los inocentes es una injusticia que debe ser corregida, no un beneficio que debe ser celebrado. Pablo había logrado convencer a millones de personas de que celebrar el sufrimiento de un inocente era la forma más alta de gratitud espiritual. Esta inversión de valores no había sido accidental. Las cartas revelaban que Pablo había estudiado cuidadosamente las tradiciones religiosas existentes
identificando los elementos que generaban la mayor intensidad emocional y la mayor dependencia institucional. El sacrificio humano había sido un elemento central en muchas religiones anteriores porque satisfacía necesidades psicológicas profundas relacionadas con la culpa, el poder y la trascendencia. El genio de Pablo había residido en sublimar estos impulsos sin eliminarlos completamente, en lugar de sacrificios humanos literales. El cristianismo ofrecería un sacrificio humano simbólico que podría ser experimentado repetidamente a través de rituales. En lugar de víctimas anónimas, ofrecería una víctima con la cual los fieles podían desarrollar relaciones emocionales intensas. En lugar de beneficios temporales localizados, prometería beneficios eternos universales. Nerón había contribuido su propia expertise en el manejo de espectáculos públicos. El emperador había explicado a Pablo cómo las representaciones de sufrimiento y muerte podían ser utilizadas para canalizar y controlar las emociones de las masas. Los espectáculos más efectivos eran aquellos que combinaban horror genuino con significado moral, permitiendo a los espectadores sentir simultáneamente terror y elevación espiritual. Estas técnicas de manipulación emocional serían incorporadas en los rituales cristianos más importantes. La ceremonia de la Eucaristía, por ejemplo, permitiría a los participantes consumir simbólicamente el cuerpo y la sangre de la víctima sacrificial, creando una identificación psicológica profunda con el sufrimiento que supuestamente los había salvado. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Para Spinoza, esta pregunta adquiría nueva urgencia a la luz de estas revelaciones. Si las emociones religiosas más intensas habían sido artificialmente cultivadas mediante técnicas de manipulación psicológica, entonces la experiencia espiritual auténtica requeriría precisamente la liberación de tales manipulaciones. Pero esto planteaba un problema complejo. Las emociones generadas por el cristianismo, aunque artificialmente estimuladas, eran experiencias reales en las vidas de los creyentes. Proporcionaban consuelo genuino en el sufrimiento, inspiración real para la acción moral, sentido auténtico de propósito y comunidad. ¿Era posible generar emociones igualmente poderosas mediante métodos más honestos? Spinoza había comenzado a desarrollar lo que más tarde se convertiría en su teoría de las emociones activas versus pasivas. Las emociones pasivas eran aquellas generadas por fuerzas externas que actuaban sobre el individuo sin su comprensión o consentimiento completo. Las emociones activas eran aquellas que surgían de la comprensión clara de las propias circunstancias y la elección consciente de respuestas apropiadas. El cristianismo paulino había sido diseñado para generar emociones pasivas sin culpa, gratitud, temor y esperanza que dependían de narrativas y autoridades externas. Una espiritualidad más auténtica requeriría el cultivo de emociones activas, asombro ante la complejidad del universo natural, satisfacción por el desarrollo de las propias capacidades, alegría por la comprensión creciente, amor basado en el reconocimiento de la interdependencia universal. Las cartas Pablo Nerón proporcionaban un estudio de caso perfecto de cómo las élites inteligentes podían moldear las vidas emocionales de poblaciones enteras, pero también sugerían que las mismas técnicas podrían ser utilizadas para fines más liberadores. Si Pablo había sido capaz de crear una religión que durara siglos mediante la aplicación hábil de principios psicológicos, otros podrían crear instituciones igualmente duraderas, pero basadas
en principios más honestos y beneficiosos. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías operan dentro del marco emocional cristiano básico, mientras que las dudas cuestionan la validez de ese marco emocional mismo. Una herejía puede generar controversia teológica sin amenazar los mecanismos psicológicos fundamentales, mediante los cuales la Iglesia mantiene su influencia sobre los fieles. Una duda genuina puede llevar a los individuos a reconocer que sus emociones religiosas más intensas han sido artificialmente manipuladas. Spinoza había observado que la Iglesia había desarrollado sofisticados mecanismos de defensa contra tales dudas. La doctrina de que la duda era tentación diabólica servía para hacer que el cuestionamiento apareciera como debilidad moral, en lugar de fortaleza intelectual. La doctrina de que la fe era superior a la razón servía para deslegitimar la investigación independiente. La doctrina de la autoridad apostólica servía para canalizar todas las preguntas hacia fuentes que tenían interés en preservar el status quo. Pero las cartas revelaban que estos mecanismos de defensa no habían surgido espontáneamente de la experiencia religiosa. Habían sido deliberadamente diseñados por Pablo como parte de su estrategia para crear una religión inmune a la crítica racional. Cada doctrina aparentemente espiritual tenía una función política específica en el mantenimiento del control institucional. Esta revelación había llevado a Spinoza hacia una de sus intuiciones más profundas sobre la relación entre conocimiento y poder. Las instituciones que reclamaban autoridad sobre la verdad tenían incentivos poderosos para suprimir formas de investigación que podrían amenazar sus posiciones privilegiadas. No bastaba con desarrollar mejores métodos de investigación. Era necesario crear estructuras sociales que apoyaran y protegieran la investigación independiente. En este contexto, las cartas pabloneras servían como una advertencia histórica. Mostraban cómo incluso las verdades más aparentemente sagradas podían ser construcciones artificiales, diseñadas para servir intereses particulares. Pero también mostraban que los humanos poseían capacidades creativas extraordinarias que podrían ser dirigidas hacia fines más auténticos y liberadores. La tarea que Spinoza comenzaba a vislumbrar para sí mismo y para futuras generaciones de pensadores era doble: desarrollar métodos de investigación que fueran inmunes a la manipulación institucional y crear formas de comunidad que nutrieran las necesidades espirituales humanas sin requerir la suspensión del pensamiento crítico. Esta tarea sería enormemente difícil porque requeriría la transformación no solo de ideas, sino de instituciones, no solo de creencias, sino de prácticas sociales, no solo de teorías, sino de formas de vida completas. Pero las cartas demostraban que tales transformaciones eran posibles. Pablo y Nerón habían logrado remodelar la civilización occidental mediante planificación cuidadosa y aplicación persistente de principios psicológicos. Otros podrían lograr transformaciones igualmente dramáticas mediante la aplicación de principios más honestos y beneficiosos. Mientras contemplaba estas posibilidades, Spinoza experimentaba una mezcla de humildad y determinación. Humildad porque reconocía la magnitud del desafío que enfrentaba. Determinación porque comprendía que el futuro de la humanidad podría depender del éxito de tales esfuerzos. Las cartas pabloneras habían levantado el velo sobre los mecanismos mediante los cuales las élites habían controlado las masas durante siglos, pero también habían proporcionado
las herramientas conceptuales necesarias para imaginar y crear formas más auténticas de organización social. El conocimiento de cómo las mentiras se vuelven verdades sociales podría ser utilizado para ayudar a las verdades a volverse realidades sociales. Esta era la promesa y el peligro de las revelaciones que Spinoza había descubierto. Prometían la posibilidad de liberación humana de formas de control que habían parecido naturales e inevitables, pero también advertían sobre los riesgos de períodos de transición en los cuales las formas tradicionales de autoridad habían sido desacreditadas antes de que alternativas satisfactorias hubieran sido establecidas. La sabiduría residía en encontrar maneras de acelerar el desarrollo de las alternativas mientras se minimizaban los riesgos de caos social durante la transición. Esta sería la obra de generaciones, requiriendo la cooperación de pensadores, educadores, líderes políticos y ciudadanos ordinarios comprometidos con la búsqueda de formas más auténticas de vida humana. Las cartas Pablo Nerán habían proporcionado el diagnóstico. Ahora era necesario desarrollar el tratamiento.